Malnutrición mineral y deficiencias nutrimentales. Las plantas necesitan nutrientes para sobrevivir y crecer. Toman nutrientes del aire, el suelo y el agua. La cantidad de nutrientes disponibles para las plantas es afectada por la calidad del suelo, calidad del agua y el tipo de planta. Hay dos tipos de nutrientes: los macronutrientes necesarios en grandes cantidades y los micronutrientes necesarios en cantidades pequeñas. Esto es muy importante en la agricultura, ya que un alto rendimiento agrícola depende de una adecuada fertilización con nutrientes minerales. Sin embargo, existen factores que han provocado que las plantas se adapten al ambiente y al suelo en donde se encuentran. De igual forma, estos factores son partícipes en los distintos problemas que hay en los cultivos. Puede que exista déficit de algún mineral o un pH del suelo bajo o elevado, textura no favorable, mala drenación del agua, entre otros. Cabe mencionar que ningún nutriente puede sustituir a otro, por lo tanto las plantas presentan síntomas para indicar dichas deficiencias. Existen elementos esenciales para las plantas, los cuales pueden ser clasificados por su concentración en el tejido vegetal. Los elementos de mayor concentración en la planta son conocidos como macronutrientes, que son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, potasio, fósforo, calcio, magnesio y azufre. Y aquellos que se encuentran en menor concentración son llamados micronutrientes, que son el hierro, el manganeso, el boro, el cobre, el zinc, el molibdeno, el cloro y el níquel. Además de los elementos esenciales, existen otros que son considerados benéficos para las plantas debido a que estimulan el crecimiento, pero no son esenciales para el desarrollo, o lo son, pero solo en ciertas especies y o bajo condiciones específicas. Dentro de estos elementos benéficos podemos citar los siguientes: el sodio, el silicio, el cobalto y el selenio. Se considera deficiencia cuando algún nutriente no se encuentra disponible en la solución o se carece de este, que favorece el crecimiento y el desarrollo creando una normalidad dentro de la estructura fisiológica de la planta. Por ejemplo, plantas enanas, poco follaje, tallos flácidos y absorción de flores como frutos. Una deficiencia se genera por un mal manejo de pH o altas concentraciones de ciertos elementos que realizan un antagonismo en la solución, dejando inhábiles otros elementos dentro de ella o falta de estos, dando como resultado crecimientos erráticos, coloraciones amarillas y plantas susceptibles a enfermedades. Deficiencia de nitrógeno. La deficiencia de nitrógeno es muy común en la naturaleza. Las plantas han desarrollado distintos mecanismos de respuestas, los que incluyen regulaciones hormonales para incrementar el crecimiento de la raíz y cerrar los poros de movimiento de agua, lo que resulta en un estrés hídrico y en un crecimiento atrofiado. Algunos de los síntomas son: toda la planta se ve de un color pálido o amarillento, senescencia temprana de las hojas viejas, crecimiento aumentado de la raíz y un crecimiento atrofiado del tallo, lo que resulta en una baja relación tallo-raíz. Deficiencia del fósforo. La deficiencia del fósforo tiende a afectar el crecimiento del tallo. Las hojas se tornan oscuras, de aspecto apagado, color azul verdoso y pueden volverse pálidas en deficiencias severas. El color rojizo o rojo-violeta se desarrolla a veces por la síntesis de antocianinas. Los síntomas aparecen primero en las partes más viejas de la planta. Las hojas nuevas pueden a menudo aparentar ser sanas, pero a menudo son pequeñas. La deficiencia de fósforo puede conducir también al aumento de la relación raíz a tallo en muchas especies vegetales. Algunos de los síntomas son: hojas de color verde oscuro, hojas pequeñas, crecimiento reducido del tallo e incremento del crecimiento de la raíz, lo que resulta en una relación tallo-raíz más pequeña. Deficiencia de potasio. Las plantas deficientes en potasio son fácilmente identificadas por su tendencia a marchitar en días secos o soleados. El aspecto general de la planta es de marchitez o flacidez. Las plantas deficientes tienen un aspecto compacto con internodos cortos. El crecimiento de las hojas jóvenes se inhibe y estas tienen a menudo láminas florales pequeñas. Las hojas también pueden ser de color oscuro azul verdoso
o tener un brillo metálico bronceado, o tener aspecto ondulado. En algunas especies se puede ver clorosis en parches o manchas. Algunos de los síntomas son clorosis en parches visible en las hojas viejas y estrés hídrico. Deficiencia de calcio. Los síntomas de la deficiencia de calcio aparecen primero en las hojas y tejidos jóvenes. El crecimiento se inhibe en las plantas y tienden la apariencia de ser un arbusto. Las hojas más jóvenes son usualmente pequeñas y deformadas, con manchas cloróticas de color café que se desarrollan en el margen de la hoja, las que esparcen y eventualmente se unen al centro de las hojas. Las nervaduras también son café, lo que hace una característica típica de las plantas deficientes en calcio. Nervaduras oscuras en hojas completamente necróticas. Las hojas pueden verse ajadas y partidas. El crecimiento de los meristemas de la raíz se detiene en las plantas deficientes. Algunos de los síntomas son hojas abarquilladas, deformación y muerte de las puntas, típicamente muerte de los ápices de la raíz, muerte de los meristemas, lo que resulta en la producción de muchas ramas, clorosis al interior de los márgenes de la hoja y nervaduras de color oscuro. Deficiencias de azufre. Los síntomas de deficiencia son muy parecidos a los del nitrógeno. La planta muestra una decoloración general, pero a diferencia que la deficiencia del nitrógeno, los síntomas aparecen primero en las hojas jóvenes debido a la inmovilidad de este elemento. Deficiencias de hierro. Las hojas jóvenes de la planta son las que muestran primero los signos visibles de la clorosis férrica, debido a que el hierro se transloca principalmente de la raíz a los meristemos del crecimiento. A pesar de la disminución de la concentración de clorofila, las hojas se desarrollan normalmente, aunque con deficiencias muy severas. En las hojas jóvenes puede llegar a aparecer manchas cloróticas. En estos casos, la división celular puede inhibirse y detenerse el crecimiento de la hoja. Deficiencias de manganeso. Los síntomas de deficiencia pueden aparecer en hojas medias debido a la preferencia del transporte del manganeso desde la raíz a las hojas medias y no a las jóvenes. Los signos de la deficiencia se manifiestan por una clorosis intervenal que pueden llegar a necrosarse. Deficiencias de cobre. El síntoma típico de deficiencia es una clorosis intervenal seguida de una necrosis y un curvado de las hojas hacia el envés. Los síntomas se manifiestan primero en las hojas jóvenes, en las cuales se expresa la escasa distribución de cobre. Deficiencias de zinc. Los signos característicos de esta deficiencia son el enanismo de la planta, el acortamiento entre los nudos y la restricción del crecimiento de las hojas, crecimiento de rosetas y hojas pequeñas en algunos cultivos. Además de la decoloración intervenal en la parte media de la planta, similar a la deficiencia de magnesio. Deficiencia de boro. Los síntomas de deficiencia se presentan en los ápices y en las hojas jóvenes. La planta sufre una detención del crecimiento. Los entrenudos se acortan, las hojas se deforman y el diámetro de los pecíolos se incrementa. Deficiencia de molibdeno. Los síntomas de deficiencia se manifiestan por una falta de vigor y achaparramiento de la planta, en los cítricos como una mancha amarilla. La deficiencia por estos elementos es difícil de identificar, aun cuando se tenga experiencia. Uno se puede equivocar y confundir el déficit con una enfermedad producida por un patógeno. Por ello, se recomienda controlar y mantener el pH en los rangos de 5.5 a 6.5. En este rango, los nutrientes se encuentran asimilables para la planta, evitando estas confusiones. Para esta práctica, los pasos a seguir fueron: 1. Del experimento que elaboramos anteriormente sobre déficit hídrico y crecimiento, usamos por lo menos 2 recipientes con nuestras plántulas, uno con suelo agrícola y otro con arena. 2. Continuamos regándolas de manera constante. 3. Registramos diariamente su condición.
4. Buscamos cultivos y vegetación con posibles síntomas de deficiencia nutrimental. Para este experimento se utilizaron como base los datos obtenidos en el experimento sobre déficit hídrico y crecimiento. Se usaron 2 recipientes con sus respectivas plántulas, uno con suelo agrícola y otro con arena, a los cuales se continuaron regando de manera constante y se fue registrando la condición de las plántulas. Los datos obtenidos se muestran en las siguientes tablas. Para la muestra con suelo agrícola, el desarrollo de la planta fue más notable, ya que la planta germinó desde el día 4, a diferencia del suelo arenoso, donde la planta germinó hasta el día 5. Y en la última toma de datos, que fue el día 30, la planta con el suelo agrícola tuvo un crecimiento de 8.5 centímetros, mientras que el de la muestra con suelo arenoso fue de 5.4 centímetros. De igual manera, se estuvo monitoreando el crecimiento de las hojas en cada una de las plántulas. En este parámetro, las hojas de la plántula con suelo agrícola midieron 5.8 centímetros la hoja más grande, y la hoja más grande de la plántula con suelo arenoso midió 3.1 centímetros. En el equipo se determinó que aunque el agua fue un elemento importante en el crecimiento de las plantas, el elemento que más determinó el crecimiento fue el sustrato que se utilizó en cada una de las muestras, ya que aunque ambas muestras se estuvieron regando permanentemente, la planta que más creció fue la que contenía el suelo agrícola. Ambas plantas fueron expuestas a las mismas condiciones, pero naturalmente los dos tipos de suelos tenían propiedades diferentes, empezando porque el suelo agrícola tiene una capacidad de retención de agua superior a la del suelo arenoso. Y además de eso, el suelo agrícola tiene una mayor cantidad de nutrientes que el otro suelo. Conclusión. El suelo es muy importante para una planta, ya que dependiendo de las características que tenga sabremos qué tan buena será la nutrición que tenga el tipo de vegetación de plantas que hay en diferentes lugares y comunidades. Si no se tiene una buena nutrición, da pie a deficiencias. Se considera deficiencia cuando algún nutriente no se encuentra disponible en el suelo o se carece de este, que favorece el crecimiento y el desarrollo creando una anormalidad dentro de la estructura fisiológica de la planta. Por ejemplo, plantas enanas, poco follaje, tallos flácidos, deterioro en hojas, etc. Al analizar cultivos y vegetación en nuestras diferentes comunidades pudimos observar algunas de estas deficiencias. Consideramos que fue de gran utilidad el poder observarlas, ya que nos ayudará en nuestra formación profesional a apreciarlas para identificar el tipo de nutriente que pudiese llegarles a hacerles falta a los diferentes cultivos de nuestras comunidades.